Bienvenidos a la sesión número 6 del curso de Epistemología o Teoría del Conocimiento. Vamos a abordar el día de hoy el tema el origen del conocimiento, segunda parte, ya que abordamos en la sesión número 5 el origen del conocimiento según el racionalismo. Vamos a abordar el número 2, el empirismo. El empirismo es la contraparte, la antítesis del racionalismo. La única causa del conocimiento humano, según el empirismo, es la experiencia. El concepto de empirismo viene del griego empereimia, que significa experiencia. Los empiristas provienen de las ciencias naturales, los racionalistas, en cambio, de las ciencias matemáticas. Estamos a continuación demostrándoles un esquema donde exponemos de dónde vienen las ideas de los empiristas, tanto del exterior, como es la experiencia externa, como la interior, como es la experiencia interna. El proceder metodológico de los empiristas, a diferencia del de los racionalistas, es que es deductivo y en cambio el de los empiristas es inductivo. Hay, como decíamos con anterioridad, dos clases de experiencias. Hay que tener esto muy en cuenta para entender lo que es el empirismo en sí mismo. En primer lugar está la experiencia interna. Es la que se hace de la percepción misma del sujeto que piensa y siente eso que piensa y que se llama reflexión. Y la experiencia externa, en segundo lugar, que es la percepción realizada por los sentidos externos del mundo exterior, es decir, por medio de la sensación. Se sacan las ideas. Tanto las ideas unas como otras son experimentales, tanto externamente como internamente, en la reflexión. El fundador de esta corriente del pensamiento empirista es el filósofo inglés John Locke, 1632-1704, en Inglaterra. Para Locke, el alma es una hoja de papel en blanco, un white paper en inglés, que la experiencia traza paulatinamente con los rasgos de su escritura. Distingue este autor dos tipos de experiencia, como decíamos con anterioridad: la externa, que es la sensación, y la interna, que llama reflexión. Pues bien, todas las ideas, según el pensamiento de los empiristas, son causadas por las impresiones y no son otra cosa que las copias de estas mismas impresiones, sean externas o sean internas. Pues bien, esta es la meollo, la esencia de lo que es el empirismo. Vamos a continuación, en tercer lugar, a abordar el intelectualismo, otro, aspecto del origen del conocimiento. El intelectualismo es una posición intermedia entre los extremos contrarios del racionalismo y el empirismo respectivamente. Uno que sostiene que el origen del conocimiento es las ideas y otro que dice que es la experiencia. El intelectualismo sostiene que el origen del conocimiento procede tanto de la razón como de la experiencia. En el esquema que les estamos mostrando, el sujeto con el objeto se enfrentan directamente y hay sensación y abstracción. Sensación por medio de los sentidos y abstracción por medio de la inteligencia. El intelectualismo estima que la conciencia lee en la experiencia, extrae sus conceptos de la experiencia y de ahí su nombre derivado de intelligere intus legere, que significa leer en el interior, en latín. Aristóteles había dicho que nada entra en la inteligencia que previamente no haya pasado por los sentidos. En latín se dice, nil es intellectu quo prius no fuere insensu. Contrario a Platón, para Aristóteles, las ideas ya no constituyen un cosmos que va con la experiencia de este mundo. Las ideas ya no se encuentran fuera, sino dentro de las cosas concretas. Es decir, las ideas se sacan directamente por abstracción y se llevan a la mente a una dimensión inmaterial. Las ideas son las formas esenciales de las cosas según el intelectualismo. Constituyen el núcleo esencial y racional de las cosas y las propiedades sensibles cubren ese núcleo como si fueran su envoltura. Es decir, las ideas son realidades inmateriales y las cosas son realidades tangibles materiales. Pero estas realidades materiales son la base para que nosotros saquemos los aspectos formales o las ideas de las cosas. En cuarto lugar, vamos a abordar el a priorismo. El a priorismo también considera que el origen del conocimiento procede tanto de la razón como de la experiencia, pero de una forma muy diferente al intelectualismo. Se diferencia del intelectualismo
porque establece una relación entre la razón y la experiencia, en donde establece, valga la redundancia, que existen elementos a priori que son independientes de la experiencia. Es decir, tenemos conceptos vacíos que son llenados por esa experiencia. Para entender la experiencia tenemos que estar conscientes de eso que llaman categorías. Los elementos pues a priori de la razón son los siguientes. Estos elementos a priori de la razón son contenidos formales que llegan a tener sentido cuando la experiencia, como decíamos con anterioridad, lo rellena. Es decir, esto es un aspecto muy importante. Según Kant, por ejemplo, él dice que la naturaleza no tiene leyes, es el hombre el que pone las leyes en la naturaleza. El principio del apriorismo dice así: los conceptos sin las intuiciones son vacuos, las intuiciones sin los conceptos son ciegos. El fundador de esta corriente, como decíamos con anterioridad, es Immanuel Kant, el filósofo alemán. Si relacionamos el intelectualismo y el apriorismo con los dos extremos contrarios entre los cuales pretenden mediar, inmediatamente descubriríamos que el intelectualismo tiene afinidad con el empirismo, mientras que el apriorismo se acerca al racionalismo. El intelectualismo forma sus conceptos de la experiencia, el apriorismo, por el contrario, lo forma de la razón. Es decir, hay una concepción previa, a priori significa con anterioridad, donde la mente ya tiene precontenido esos conceptos formales. Lo único que hace falta es rellenarlos con la experiencia. Esa es la posición del apriorismo kantiano, del filósofo de Königsberg llamado Immanuel Kant. Y hasta aquí pues la lección número 6. Muchas gracias.